Buenas tardes, bienvenidos a este kick-off meeting, a esta reunión, y nuestro saludo de bienvenida está contenido en el presente kick-off meeting de este sábado 13 de marzo de 2021. Agradecemos la participación de las autoridades, de los docentes, de los cursantes, de los invitados especiales del estudio de percusión. Les saluda y les da la bienvenida su maestro José Eduardo Vergara de la Torre, a nombre propio y de mis dos queridos hijos, Blas Mateo Vergara Espinosa e Íñigo Mauro Vergara Espinosa, de 18 y de 14 años respectivamente, con quienes conformamos esta trilogía pedagógica que trabaja con ustedes los 7 días de la semana durante todo el quimestre. Nosotros no descansamos. El descanso más bien es completo en el sentido de que cuando estamos satisfechos de la docencia, nos sentimos tranquilos. Preparamos la siguiente clase y esta clase, la presente, la de kick-off meeting, con la forma de un puente formativo, con esa manera de hacer lazos, de establecer relaciones de sentido. La cátedra de hoy día la presento en honor de mi querido tío materno Marcos, quien falleció antes de iniciar el último seminario del curso anterior. A él le debo los grandes principios de la pedagogía universitaria, que es ese lograr el dominio del conocimiento en cada alumno. Nosotros tomamos diariamente, si es posible, exámenes, pero aquellos no son para poner una cualificación, una cuantificación, no, es para que dominen el conocimiento en la vida diaria. Esta clase con puente formativo permite el tránsito de quienes han finalizado nuestro curso anterior y que están presentes ahora, y de quienes han comenzado en estos días nuestro curso, que también están acompañándonos en este rato. Esta reunión académica es de arranque de nuestras lecciones. Por ello, el anglicismo de kick-off meeting es una clase de arranque académico musical que tiene la marca de excelencia que hemos creado con los cursantes anteriores, que están aquí presentes en la despedida de ellos. Ellos ya han atravesado este puente formativo. Son todos los 6 estupendos alumnos aprobados y coincidentalmente ahora conformamos este nuevo grupo también de 6. A la par, esta clase con puente formativo es el inicio de la trayectoria para los alumnos que comienzan nuestro curso, correspondiente al primer quinquenio del año 2021. Estamos, pues, académicamente dentro de nuestra esfera del arte. Situémonos en el arte como si fuese una esfera, es decir, algo completo. Y dentro de esa esfera nos situamos en el área de estudios fundamentales, que contiene nuestro curso de pensamiento musical. Este actualmente es el curso de pensamiento musical. ¿A partir de qué? A partir de la ciencia filosófica y a partir de las ciencias histórico-sociales. Ustedes, los cursantes que han ingresado recientemente a nuestro curso de pensamiento musical, desde ya reciben inseparablemente 3 asignaturas. No importa si alguien se matriculó solo en una asignatura, pero tiene que seguir las 2 como oyente libre. Tendrá sus notas igualmente en las 2 otras materias y podrá, cuando así lo desee, al cancelar los valores económicos,
pues estar inscrito y registrado y aprobado en las 3 asignaturas. Pero eso sí, es importantísimo que sigan las 3 asignaturas a la vez, que se enlazan de manera sistémica. Es decir, solo puede estudiarse y entenderse y ser aplicada en la vida diaria cada una de las asignaturas al estar inmersa, introducida en la totalidad de nuestro sistema de sabiduría musical. Cada una de estas 3 asignaturas no es un departamento estanco, es decir, incomunicado, sino que cada una de estas asignaturas tiene pleno sentido, que le enlaza con las otras 2. En un punto primero de la agenda, porque tenemos la agenda a nuestra vista, la recordamos si no la estamos viendo. Hay 7 puntos de agenda, si no me equivoco, y el punto primero se trata del sentido de nuestra formación. Tratamos del sentido que tuvo el curso anterior. Estoy por lo menos como docente satisfecho de ese curso. Ya dirán mis alumnos si están satisfechos o no. Ellos son los que en último término califican la labor del docente. En el quimestre pasado hicimos un gran esfuerzo diario. Inclusive conté con un asistente de cátedra a quien yo lo nombré, el señor Alex Alejandro Chancuzzi Glema, alumno mío, y este asistente de cátedra de mi Universidad Pontificia Católica del Ecuador, colega mío de profesión, pues hizo de asistente de cátedra, magnífico, trabajó conmigo hasta inicios de la madrugada en ocasiones, porque nosotros estudiamos de domingo a domingo. El domingo es el primer día de la semana y por lo tanto es edificante para ustedes, nuevos alumnos, y para los anteriores, seguir formándose en la sinestesia musical. Esto es lo que buscamos. Es decir, la forma de pensar y de actuar desde un sentido, aplicándolo interna y externamente a un sentido diferente. Por ejemplo, escuchar los colores, ver la música, eso es sinestesia y es propio de las personas que tienen un cociente intelectual muy alto. Y todos ustedes seguro que lo tienen muchísimo más alto de lo que ustedes mismos pueden imaginarse, porque es edificante seguir formándose en el pensamiento anamórfico musical. Y vamos a hacer una comparación con la pintura. Tenemos nosotros a la pintura de Hans Holbein, el joven, Los Embajadores. Aparentemente vemos allí a 2 señores con trajes antiguos, una especie de escudo en el suelo, pero lo veamos desde el punto que queramos, seguimos admirando las mismas figuras. Sin embargo, Hans Holbein hizo un pequeño agujero en una esquina del marco del cuadro. Y de esa manera, los espectadores acuciosos, los espectadores cuidadosos de ver imágenes más allá de las apariencias, encontraron que esa especie de escudo a los pies de los 2 embajadores no era tal, sino que es una calavera. Y esa es una gran simbología para nuestra vida, para el sentido que le podemos dar a nuestra vida. Pues bien, este es el pensamiento anamórfico. Ver la realidad desde un punto de vista que los otros no lo tienen. Ver la realidad más allá de las apariencias sensibles. Y esto es lo que nos toca a nosotros en nuestro curso de pensamiento musical. Es decir, nos toca alejarnos de los tópicos, de los estereotipos, nos toca alejarnos de esos lugares comunes que tanto daño hacen al pensamiento humano. Y tenemos 3 asignaturas. La primera asignatura dentro de este curso de pensamiento musical es hermenéutica, estética y pensamiento crítico de la música. Contiene en sí esta asignatura
un mundo de sentido. Dentro de esta asignatura se encuentra a su vez la materia de hermenéutica. La hermenéutica nos guía en nuestro interpretar para entender. La hermenéutica está entendida como el repensar la crisis de la noción de conciencia. Decimos que tenemos mucha conciencia de muchas cosas, pero no, nosotros vamos a criticar esa noción de conciencia musical. Es hermenéutica de la cultura. Hermenéutica de la cultura musical en su exploración en el campo de resistencia a la verdad. En otras palabras, vamos a utilizar el título del libro y voy a emplear mis lentes para poder leer el título del libro de Paul Ricoeur, que es Hermenéutica y Psicoanálisis. Es parte de la hermenéutica que él le llamó el conflicto de las interpretaciones de Paul Ricoeur. Y desde otro horizonte de comprensión, tenemos nosotros la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer. Hermenéutica que también la vamos a leer, por lo menos en el primer tomo. Este tomo de hermenéutica de Hans-Georg Gadamer nos muestra la elucidación de la cuestión de la verdad desde la experiencia del arte musical en este caso. Pues, y ni se diga de otros hermeneutas que vamos a emplearlos en nuestro curso. Pero se llama la asignatura completa Hermenéutica Estética. La estética, indudablemente, nos lleva a nosotros a un ámbito de la crítica del pensamiento hegeliano, por ejemplo, porque también vamos a revisarlo, a leerlo, al libro de Hegel, Lecciones de Estética. Y vamos, por supuesto, a leer, a revisar el libro de Schiller, La educación estética del hombre. Schiller, el autor de los versos del cuarto movimiento de la sinfonía de Ludwig van Beethoven. Pues bien, dentro de esta asignatura se encuentra también la materia de pensamiento crítico. El pensamiento crítico esgrime la crítica contra el pensamiento espontáneo en todas sus formas. Desde esta materia se critica la subjetividad de la descripción musical. Se critica la generación de expectativas y asidero en la realidad. Se critica a la débil estructura argumental con errores de observación y con errores de razonamiento. Este es el pensamiento crítico que nos ayuda en nuestra exploración de los inventarios sociales, de esos inventarios sociales entendidos como el entorno de la música. Una vez que hemos explorado ligeramente en este primer encuentro la primera asignatura, que es hermenéutica, estética y pensamiento crítico de la música, entramos nosotros a la segunda asignatura, que es la antropología sociocultural y psicológica de la música. Dentro de esta asignatura, estudiamos en un enfoque sistémico la música que reúne y que supera a la vez a la antropología social europea y a la antropología cultural americana. Vamos a ver, dentro de todos los libros de antropología que nosotros vamos a revisar en este curso, pues tenemos una serie muy interesante, pero dentro de esa serie, un profesor mío de la Universidad de Wisconsin, Frank Salomon, y profesor también en la primera maestría en la Flaxo, en la que yo cursé.
Frank Salomón vino acá al Ecuador, hizo una investigación antropológico-musical y escribió este libro conjuntamente con el maestro de capilla de Zambisa, Mesías Carrera. Aquí está. Es Zambisa, Historia y Cultura Popular, escrito por el maestro de capilla, Mesías Carrera, y por el profesor de Historia y Antropología, Frank Salomón. Pues bien, es uno de los textos que nosotros vamos a tratarlos conjuntamente con toda la colección, que es voluminosa, sumamente voluminosa e importante, de Oscar Lewis, que tiene varios de estos libros, que inclusive algunos de estos los conseguí en el Colegio San Gabriel, en donde yo me gradué, donde yo estudié, y hicieron una venta de libros de la biblioteca. A mí me los dieron porque estoy escribiendo la historia del Colegio San Gabriel, historia que la terminaré después de la pandemia, es decir, después de unos años. Y aquí están los libros de Lewis, Antropología de la Pobreza, que nos sirve mucho para la música. Está también Tepoztlán, un pueblo de México, etcétera, etcétera, porque vamos a enfrentarnos con lo que es el folclorismo y la música popular. Ya que hemos nosotros revisado libros antropológicos, y vamos a ir, por supuesto, con muchos otros antropólogos más, vamos a entrar con antropólogos de gran categoría, pero pasamos nosotros a la parte psicológica de la antropología. Y dentro de la parte psicológica de la antropología tenemos a Gardiner, un psicólogo social, y tenemos a otro psicólogo social que es Gordon Allport. Gordon Allport en La naturaleza del prejuicio, para nosotros despejar muchos prejuicios musicales. Y por supuesto están Claude Lévi-Strauss, Ruth Benedict, etcétera, etcétera. Y en la tercera asignatura vamos a ingresar al estudio de la historia global, social y epistemológica de la música. Historia global social. Social en cuanto a las mentalidades. Básicamente esa es mi especialidad en historia, el estudio de las mentalidades. Y epistemología de la música, es decir, el tratado del conocimiento, de qué es lo que podemos conocer respecto de la música y de sus entornos. Pues hay muchísimos libros de historiadores, pero uno de los que me gusta mucho es el de Adam Schaff, Historia y Verdad, porque la historia no es narración. La historia narrativa para mí no es una verdadera historia. La historia es una verdadera crítica, es una estructuración, es una deconstrucción, es una resemantización de la realidad. Es un mirar la realidad como hace Jung en las consideraciones sobre la historia actual. En fin de cuentas, tenemos nosotros a un ex compañero mío de la universidad, a Enrique Ayala Mora. Enrique Ayala Mora, que escribe 2 libros estupendos de epistemología histórica. También tenemos, por supuesto, a Edward Carr dentro de la epistemología histórica y, por supuesto, también tenemos a Mark Bloch en Introducción a la Historia, que la escribió en un campo de concentración, preso por los nazis, y por supuesto su destino será como el de Gramsci, morir por la infamia nazi. Y aquí está otro profesor mío, inglés, Tristan Platt. En él también vamos a basarnos para inspirarnos en estas clases de historia. Pero claro, es una historia global, social, conjuntamente con una epistemología de la música. En un punto segundo, tenemos la combinatoria metodológica que seguimos. Poseemos videoclases magistrales, tutoriales, seminarios, pruebas cortas, exámenes complexivos, exámenes de Universa,
como a mí me tomaban el examen me tomaron, mejor dicho, el examen de Universa, perdón, al terminar mi carrera en filosofía, en el filosofado de la Compañía de Jesús, filosofado internacional, el filosofado San Gregorio. Y volví a dar mi examen de Universa en la Facultad Eclesiástica de Ciencias Filosófico-Teológicas y di, por supuesto, otros exámenes de Universa. Y además tendrán examen de recuperación. ¿Por qué? Porque nuestra metodología está centrada en el alumno. No es metodología centrada en el profesor, ni metodología centrada en programas de estudio, peor aún, en horarios de estudio. Por eso, aparentemente tienen ustedes 1 hora semanal de clase. No, aparentemente. Ustedes tienen muchas horas semanales de clase durante los 7 días completos de la semana. Y esto me satisface a mí, porque es un contacto estilo Oxford o estilo Cambridge o estilo Harvard con el alumno. Ya que ustedes ingresaron, ninguno se va a quedar fuera. Ninguno va a quedarse falto de conocimiento. Todos saldrán con un gran conocimiento y haré el esfuerzo mayor posible para que cada uno de ustedes trabaje y trabaje mucho, porque el estudio es trabajo, además de los trabajos remunerados que tenemos. Pues el punto tercero es el objetivo fundamental que nos guía. Tenemos por objetivo dominar el conocimiento para aplicarlo en la práctica diaria, tanto en los alumnos salientes como en los alumnos entrantes. Esto es fundamental. Y el punto cuarto, al cual nos vamos nosotros a referir en pocos minutos, es, si desean, los alumnos salientes dar su testimonio. El punto quinto estará referido a las cuestiones de los alumnos entrantes y también con la participación, si lo desean, autoridades académicas, cursantes y el maestro, por supuesto, mientras que el punto sexto se centra en un diálogo vivo de muy pocos minutos, y el punto séptimo está enfocado simplemente en pocas palabras respecto del principio humanístico que nos guía. Aquí por lo menos existen 3 cursantes nuevos que han recibido su formación de alguna manera con algún vestigio de lo que fue la Ratio Studiorum que nosotros seguimos en la Compañía de Jesús. Y esto nos lleva a nosotros a pensar que el magis se lo puede pronunciar de 2 maneras. Magis, nunca magis, sino el magis se lo puede pronunciar eclesiásticamente y el magis se lo puede pronunciar de manera restituta, es decir, como los romanos clásicos debían haberlo hecho. Es el más. Pero este más debe dejar de ser un rótulo, sino ser un verdaderamente más. El ser más lleva todo lo que significa el ser humano en su formación integral. Y para servir mejor es una obligación que tenemos dentro de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo. Pero desde la perspectiva materialista, dialéctica, el servir mejor es fundamental, porque es lo que permite el salto cualitativo frente al salto cuantitativo. Por eso nosotros estamos guiados más bien por lo cualitativo y las notas que se asignan son simplemente partes de un salto que vamos a dar cualitativo, de una sublimación, de una negación de la negación, porque en fin de cuentas nos llevamos nosotros por el principio de verba movent, exempla traunt. Verba, las palabras, movent, mueven, exempla, los ejemplos, traunt, arrastra. Y esto es lo básico. Pues tenemos nosotros, ya en retorno al punto, a los puntos anteriores,
que pasamos, si ustedes desean, a intervenir un momento determinado luego de que reconectemos al Zoom, por favor, porque tenemos más o menos 40 minutos, pero pienso yo que para que no se corte ninguna de las ideas de ustedes, de los testimonios, por ejemplo, de los alumnos salientes, de las cuestiones de los alumnos entrantes, y luego de alguna intervención, si desea alguna autoridad o algún profesor del estudio de percusión, pues pueden hacerlo. Estamos ya en los 30 minutos primeros que hemos desarrollado en esta explicación. Podemos dar paso, eso sí, van a disculpar si tenemos que cortar a los 40 minutos de Zoom para que sea una reunión corta y no llegue a ser una interminable forma de llevarnos la tarde del sábado, pues van a disculpar si después de unos 8 minutos se corta para reingresar a un Zoom pequeño final de despedida. Tienen ustedes la palabra si desean. Los alumnos salientes, lamentablemente no estoy yo viéndolos en pantalla y pues con mucho gusto podemos comenzar a hablar. Por ejemplo, el señor Chancusi se dio cuenta, ahora sí los veo en pantalla, muchas gracias. Es que yo tengo dos hijos maravillosos que me ayudan muchísimo. Ya veo que ahí están pues algunos queridísimos alumnos, todos son queridos alumnos para mí, los entrantes y los salientes de los y autoridades, por supuesto, que tanto ayudan en el estudio de percusión. Se dio cuenta el señor Chancusi, Alex Santiago Chancusi Lema, que íbamos de lo más sencillo a lo más profundo en todo el quimestre. Se dio cuenta además que los exámenes primero comenzaban como algo muy simple y luego terminaban los exámenes como verdaderos estudios de reflexión de cada uno de ustedes. Es decir, se centraban en su propia formación. Esto es algo básico, el que lo notó el señor Chancusi, mi asistente de cátedra y colega de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y dividimos más o menos las actividades sin necesidad de ser demasiado rígidos. Dividimos las actividades entre los cursantes. Por ejemplo, el máster Eduardo Meneses, de quien yo me di cuenta enseguida que tenía una formación exquisita francesa, y luego supe que estudió en la Condamine y luego todas sus carreras las hizo en Francia, de lo cual yo estoy encantado, porque enseguida se dio cuenta por dónde iba el pensamiento musical dentro de nuestro curso. A él yo pensé enseguida encargarle una ponencia en el seminario final y resultó espectacular. Una ponencia de aplicación de todo lo que habíamos estudiado en hermenéutica, en antropología, etcétera. La reunió y presentó un estudio de caso muy interesante sobre el Inti Raymi y la música en dos poblaciones amerindias del norte del Ecuador. Pues bien, y también, por supuesto, pensé que no la veo, no está presente, me parece, la señorita Rosita Córdoba. La señorita Rosita Córdoba pertenece a una comunidad precisamente amerindia que estudiamos su música, sus costumbres, el Tincuy, por ejemplo, que es un estado antropológico muy debatido, interesantísimo, pues ella hizo nuestra traducción al quichua. Es decir, en nuestro curso hablamos dos idiomas que de acuerdo al texto, digo texto constitucional, no constitución, tengo yo mi posición al respecto desde mi formación jurídica. Pero desde el texto constitucional 2008 son dos idiomas reconocidos como lenguas del Ecuador, el quichua y el castellano, es decir, dos lenguas de dos imperios.
de dos imperios que ocuparon estas tierras. Primero ocupó el imperio inca, que destruyó mucho de las culturas anteriores, preincásicas, impuso inclusive el idioma, el quichua, y eso es lo que se habla ahora con diversas variantes. Una de las ideas que yo tengo es desarrollar este idioma imperial, el quichua, así como el idioma imperial, el castellano, y hacer nueva música con aquello. Porque recordemos que para interpretar un instrumento, por lo menos es lo que a mí me enseñaron, pues debemos interpretar desde un idioma determinado. Por eso es que la música francesa académica nos suena diferente de la música académica alemana y nos suena diferente de la música académica inglesa y nos suena también distinto de la música académica española, por ejemplo. De tal manera que tenemos riquísimas vetas de investigación dentro de nuestro curso y de aplicación práctica, porque yo no divido lo que es instrumento de lo que es formación teórica, porque práctica y teoría se unen. Hubo un profesor muy antiguo, hace muchos años, era vecino mío, y por supuesto era facilísimo pasar de casa a casa a las clases de violín y de viola. Egon Félix Maquitra, judío, emigrado en la Segunda Guerra Mundial, que tenía una fábrica de jabón y que dormía a sus niños tocando el violín, pues él enseñaba violín, un estupendo violinista, llegó a ser primer violín de la Orquesta Sinfónica del Ecuador y luego primera viola porque se fue a estudiar, más o menos a la edad que yo ya tengo, se fue a estudiar viola a Europa y regresó como primera viola. Pues bien, Egon Félix Maquitra enseñaba viéndole a un gato. Tenía una hora viéndole al gato recorrer por la ventana y decía, fíjense cómo camina el gato. Así ustedes deben poner la muñeca, la mano. Deben ustedes tomar el arco y hagan música tan silenciosa como la del gato. Y él hablaba en su propio idioma, que era Yiddish en ese momento. Pues bien, eso enseña mucho en música y eso es lo que quiero con estas clases. Muy bien. Perfecto. Tenemos un texto, aunque se va a terminar el Zoom. Voy a leer lo que dice la señorita Yasmín Pastor en una nota que pone, que la voy a leer con muchísimo gusto. Vamos a reconectar el Zoom, por favor. En este momento, le ruego disculparme. Vamos a reconectar el Zoom y comenzamos con la participación de los alumnos salientes y entrantes.